Estás marchando con miles de soldados entre la niebla helada del norte de Britania. El barro se pega a tus sandalias, el cielo es una losa de hierro, y en algún punto del vapor gris suena un cuerno de guerra. Luego, silencio. No hay supervivientes, no hay campo de batalla, no hay fosa común. Una legión romana entera, casi 5.000 hombres, simplemente desaparece de la historia. Nadie se pone de acuerdo sobre dónde murieron, quién los mató, o si fueron borrados a propósito. Esta es la historia de la Legio IX Hispana, la Legión perdida de Roma. Y hoy vamos a hacer la pregunta que el imperio jamás quiso responder. ¿Quién destruyó a esta legión? ¿Y por qué Roma actuó como si nunca hubiera existido? Imagina el estruendo de los escudos, el brillo del bronce al sol y una fila infinita de hombres avanzando al grito de una sola voz. Entre todas las unidades del gigantesco ejército romano, hay una que empieza a destacar temprano por una mezcla incómoda de brutal eficacia y mala suerte: la Legio IX Hispana. La novena nace en los años turbulentos de la República tardía, probablemente bajo el mando de Julio César. No es una legión cualquiera, se forja en campaña, no en un patio de entrenamiento. Sus primeras hazañas las consigue en Hispania, aplastando rebeliones, saqueando ciudades y dejando tras de sí un rastro de sangre y ruinas. De ahí su apellido, Hispana, la que sobrevivió a la dureza de la península. Los hombres de la novena aprendieron pronto una lección cruel. Roma no premia la piedad, premia el miedo. Donde los enviaban, el mensaje era claro: obedeces a Roma o acabas como ellos. Y ellos siempre eran los desgraciados que se cruzaban con la Legio IX. Pero esa fama de legión dura también trae otra cosa: los trabajos sucios. Si hay una campaña complicada, si hay un levantamiento que nadie quiere sofocar, una guerra que huele a desastre, la novena aparece en las listas. Y poco a poco, entre los legionarios, empieza a circular un murmullo incómodo. Siempre nos mandan donde todo sale mal. ¿Es orgullo? ¿Es un presagio? En las tabernas de los campamentos romanos, los soldados de otras unidades empiezan a llamarlos en broma la legión de mala estrella. Ellos se ríen, beben, se golpean el pecho, pero en el fondo, más de uno empieza a preguntarse si realmente la novena está marcada para algo más oscuro. Y ese algo oscuro la espera en el extremo más remoto del mundo romano, una isla salvaje, fría y llena de bruma: Britania. Cuando el emperador Claudio ordena la invasión de Britania en el año 43 DC, no manda novatos. Manda legiones con experiencia, endurecidas, capaces de someter una tierra conocida por su ferocidad. ¿Adivinas quién está en primera fila? Exacto, la Legio IX Hispana. Para un legionario, Britania es casi un castigo. Lluvia constante, barro, pantanos, bosques oscuros y tribus que atacan desde la niebla y desaparecen antes de que puedas siquiera verles la cara. Olvídate del sol del Mediterráneo. Aquí todo es gris, frío y hostil, perfecto para una legión que ya arrastra fama de atraer problemas. En Britania, la novena se gana su lugar a base de campañas brutales. Participa en la consolidación del poder romano, construye fuertes, abre carreteras, aplasta revueltas locales. Los britanos los odian, los temen y los maldicen en sus rituales nocturnos. Para ellos, la Legio IX no es un cuerpo militar, es un monstruo de hierro que baja de las colinas para quemar aldeas. Y entonces llega uno de los episodios más sangrientos de la historia romana en la isla: la rebelión de Boudica. Una reina humillada, azotada públicamente, sus hijas violadas por soldados romanos. Cuando se levanta contra Roma, no lo hace con unas pocas aldeas, sino con una tormenta de fuego y odio. Ciudades romanas arden, colonos son masacrados, templos son arrasados. ¿Y la Legio IX? Varias fuentes insinúan que la novena sufre un golpe devastador enfrentándose a los rebeldes. Parte de la legión es rodeada, aislada, destrozada. Imagínalo: columnas romanas caminando confiadas por un camino, y de repente, gritos en la niebla, jabalinas cayendo desde el bosque, jinetes britanos apareciendo de la nada. El orden romano se rompe en segundos. La novena no desaparece aquí, pero queda tocada. Tiene que ser reforzada, reconstruida. Y con cada hombre nuevo que llega, los veteranos repiten la misma frase en voz baja:
Esta legión está maldita. Gloria, sí. Honor, también. Pero detrás de esas palabras, empiezan a acumularse cadáveres, derrotas parciales y una sensación extraña de que, donde vaya la Legio Noveno, la muerte siempre llega un poco antes. Tras años de lucha en Britania, la novena termina instalada en el norte, en un lugar que se convierte en su hogar permanente, Eboracum, la actual ciudad de York. A primera vista, es un premio, una base fija, murallas, baños, tiendas, vida civilizada, en medio de la barbarie. Pero no te dejes engañar, Eboracum no es Roma. No hay mármol, no hay senadores, no hay teatros llenos de perfumes y discursos. Hay lluvia, vientos helados y una línea casi invisible que separa el territorio romano del mundo salvaje de las tribus del norte. Más allá de esa línea, la autoridad de Roma se diluye. Y es precisamente allí donde estacionan a la Legio Noveno Hispana. Desde este fuerte del fin del mundo, la novena se convierte en la primera barrera contra cualquier rebelión. Son los que salen a apagar incendios antes de que el resto del imperio se entere siquiera de que había humo. Patrullas interminables, expediciones punitivas, choques constantes con enemigos que conocen cada colina, cada pantano, cada bosque. Con el tiempo, empiezan a circular historias entre los soldados. Centinelas que desaparecen en la noche, patrullas que no regresan, rastros de sangre en la nieve sin cuerpos, solo huellas que parecen perderse en la niebla. En las fogatas del campamento, bajo un cielo sin estrellas, los legionarios se cuentan sueños raros, presagios, supersticiones. Un cuervo que no se va de la muralla, un estandarte que cae durante una ceremonia, el sacrificio de animales que muestra vísceras malas. Los romanos no son tan racionales como nos gusta imaginarlos. También creen en señales, en dioses ofendidos, en destinos escritos. Y mientras los gobernadores cambian, los emperadores se suceden, y el resto del imperio mira hacia otras fronteras. La Legio Noveno se queda allí, en el norte, enfrentándose a un enemigo del que casi no quedan registros escritos. Una legión con un pasado sangriento, un presente lleno de malos augurios y un futuro que, visto desde hoy, se reduce a una sola palabra: desaparición. Porque muy pronto, en las fuentes romanas, la novena dejará de aparecer, como si, de un día para otro, miles de hombres hubieran sido tragados por la tierra. Para entender cómo puede desaparecer una legión entera, primero hay que mirar el clima político de la época. No el de la lluvia y el viento, ese ya sabemos que era horrible, sino el clima de tensión. Han pasado años desde la rebelión de Boudica. Oficialmente, Roma controla Britania. En los mapas, casi toda la isla aparece coloreada de imperial rojo, pero esos mapas mienten. Cuanto más al norte miras, más borrosa se vuelve la línea entre civilización y caos. Más allá de los fuertes y calzadas romanas, están los brigantes, los pictos, tribus que conocen el terreno como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Algunas están aliadas con Roma, al menos sobre el papel, pero la realidad es otra. Jefes tribales resentidos, familias enteras que recuerdan aldeas quemadas, impuestos, humillaciones. Es un odio que no se borra en una generación. Mientras tanto, Roma tiene problemas en todas partes. Crisis políticas, emperadores que duran menos que una campaña militar, fronteras presionadas en el Rin y el Danubio. Britania, desde la perspectiva de la élite en Roma, es un rincón frío, caro de mantener y lleno de salvajes. Resultado: menos atención, menos refuerzos, más riesgo. En ese caldo de cultivo empiezan a surgir rumores. Pequeños ataques a caravanas, fortines aislados que reciben extraños visitantes nocturnos espiando las murallas, exploradores que vuelven diciendo que han visto movimientos de guerreros en colinas lejanas, señales de humo, reuniones tribales. Los oficiales romanos escriben informes, piden más hombres, más suministros, más apoyo, pero entre que el mensaje cruza el mar, llega a un burócrata, se pierde en una pila de tablillas y alguien decide: sí, quizá, ya veremos. Pasa tiempo, demasiado tiempo. Así que la Legio Noveno Hispana, desde Eboracum, sigue haciendo lo que siempre ha hecho: patrullar, castigar, intimidar. Una y otra vez, los mismos rostros, las mismas rutas, los mismos bosques. Hasta que un día, llega una orden. Quizá un fuerte ha dejado de responder.
Quizá un jefe aliado ha mandado un mensaje desesperado. Quizá alguien ha convencido al gobernador de que es solo otro disturbio. La novena puede manejarlo. Y así, en medio de un ambiente cargado, con Roma distraída y las tribus del norte inquietas, se decide lo que podría haber sido la última marcha de la Legio Noveno Hispana. Imagina la escena. Al amanecer, las trompetas suenan en Eboracum. Los legionarios se levantan, se ajustan el cinturón, se cuelgan el gladius, revisan las sandalias. Algunos se quejan del frío, otros de la comida, otros de que siempre les toca a ellos. Los oficiales leen la orden. Hay que marchar hacia el norte, hacia una zona en la que se han reportado disturbios. Nada nuevo, nada que no hayan hecho antes. Una columna de varios miles de hombres abandona la seguridad de las murallas. Infantería pesada, auxiliares, tal vez algunos jinetes, porteadores, arqueros. El águila de la legión va al frente, brillante, como si nada pudiera tocarla. Al principio el camino es claro, calzada romana, recta, firme, construida con la arrogancia de quien cree que puede domesticar la tierra. Pero poco a poco, la ruta se vuelve más salvaje. Menos piedras, más barro, más árboles cerrándose a los lados, más niebla. Las tribus del norte no luchan como los romanos. Ellos no forman líneas perfectas de escudos. No esperan a que el enemigo se coloque. Ellos observan. Siguen la columna a distancia, oculta entre los árboles, midiendo sus pasos, sus hábitos, sus errores. Saben cuántos hombres hay, qué tan cargados van, dónde son más vulnerables. Y entonces, un día cualquiera, en un valle cualquiera, se alinean todos los factores. Terreno estrecho, visibilidad reducida, pendientes a ambos lados de la columna, quizá un río o una ciénaga que impide maniobrar. Es el escenario perfecto para una emboscada. La vanguardia de la novena entra en el paso estrecho. Los hombres están cansados, sudorosos debajo de las armaduras, con la mente puesta en el campamento de esa noche. El orden se mantiene, pero la tensión está ahí, invisible. De pronto, un grito. Una jabalina cae del cielo y atraviesa el cuello de un legionario, luego otra, y otra. Desde las alturas, desde el bosque, desde la niebla, un diluvio de proyectiles cae sobre la columna. Los romanos levantan los escudos, intentan formar, gritan órdenes, pero tal vez no hay espacio. Tal vez el enemigo ha cerrado la salida. Tal vez la retaguardia está atrapada, empujando hacia adelante sin saber qué pasa. Los britanos lanzan un primer ataque relámpago, matan, desaparecen entre los árboles. Los romanos intentan avanzar, retroceder, reorganizarse. Pero el caos ya ha entrado en la formación. Oficiales muertos, estandartes caídos, mensajeros que no llegan a su destino. Con cada minuto que pasa, el paso se convierte en una picadora de carne. Los legionarios resbalan en barro mezclado con sangre. Los gritos se mezclan con el metal y el choque de cuerpos. Algunos intentan escapar por las laderas, solo para ser cazados como animales. Y lo más inquietante, si esta emboscada fue realmente tan devastadora como creen algunos historiadores, es posible que nadie lograra volver a Eboracum para contar la historia. Ni un mensajero. Ni un oficial herido. Nada. Solo silencio. Silencio en el camino, silencio en el fuerte, silencio en los registros. Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. No porque una legión pueda ser derrotada, eso le pasó a Roma más de una vez, sino por cómo desaparece la Legio Noveno de los documentos. Durante años sabemos que la novena está en Britania. Aparece en inscripciones, en tablillas, en listados. Es una unidad real, viva, operando en el borde del mundo conocido, y de repente, las menciones se vuelven raras, menos claras, más vagas, menos. Hay un momento en el que, si sigues la pista de la legión, parece como si alguien hubiera arrancado páginas de un libro de golpe. Una inscripción te dice, la Legio Noveone está aquí. Y la siguiente fuente relevante ya habla de otras legiones, de otros nombres, de otros destacamentos, pero no de la novena. Ahora pregúntate algo. Si una legión romana se hubiera retirado tranquilamente, reubicada, fusionada con otra unidad, ¿no esperarías ver más papeles, más piedras con su nombre, más burocracia? Roma era obsesiva con los registros. Le encantaba dejarlo todo por escrito. Legiones, comandantes, campañas, victorias. Y sin embargo,
Con la novena, lo que tenemos es un hueco incómodo. No hay un final oficial claro. No hay un gran monumento explicando su destino. No hay un emperador presumiendo de cómo la movió de un sitio a otro. Ese silencio hace que la teoría de la emboscada total en Britania cobre fuerza. Si una legión entera fue masacrada en el norte, lejos de los ojos del Senado, en una zona ya de por sí problemática, ¿no habría incentivos para minimizarlo? Para no convertirlo en una gran noticia imperial, sobre todo si el emperador del momento ya tenía suficientes problemas. Durante siglos, la Legio Noveno Hispana se convierte en un fantasma. Algunos estudiosos creen que sobrevivió, que fue trasladada a otra provincia. Otros sostienen que murió hasta el último hombre en un valle anónimo de niebla y barro. Pero todos coinciden en algo. Lo que ocurrió con la novena es tan extraño, tan poco claro, que no puede ser solo cuestión de mala suerte. Detrás del silencio parece haber una mano que borra, que corrige, que reescribe. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si la Legio Noveniedo Hispana no solo fue destruida, sino deliberadamente borrada de la memoria de Roma? Si hay algo que Roma odiaba más que a sus enemigos, eran sus propias humillaciones. Perder una batalla era malo. Perder una legión entera era una mancha en el orgullo imperial. Cuando pensamos en derrotas como la de Teutoburgo, donde se perdieron 3 legiones, lo sabemos porque Roma no tuvo más remedio que reconocer el desastre. Hubo consecuencias políticas, reformas militares, traumas que dejaron cicatriz. Los autores lo mencionan, los emperadores lo recuerdan. Es una tragedia, sí, pero también una lección. Con la Legio Nueve Hispana, en cambio, no tenemos ese gran momento dramático en los textos. No hay un historiador romano llorando sobre su desaparición. No hay un emperador golpeándose el pecho ante el Senado. Nada de eso. Hay vacío, y ese vacío resulta sospechoso. Piensa en la mentalidad romana. La legión no era solo un grupo de hombres, era un símbolo. Tenía historia, nombre, identidad. Había luchado con Julio César, había derramado sangre por el imperio en Hispania, en Britania. ¿De verdad nadie quiso contar su final? Aquí entra una posibilidad incómoda. ¿Qué pasa si la novena fue destruida de una forma tan vergonzosa, tan inútil, tan claramente resultado de incompetencia, que a más de un político le convenía enterrar el asunto? Imagina al gobernador responsable, sabiendo que bajo su mando una legión entera fue aniquilada por bárbaros que se suponía estaban bajo control. Imagina el miedo a ser acusado, castigado, usado como chivo expiatorio. ¿No intentarías maquillar el informe, suavizar los números, evitar que el desastre se convierta en una historia épica de derrota? Roma tenía un talento especial para convertir ciertos hechos en propaganda y otros en olvido. Tal vez, en alguna sala de un palacio romano, alguien leyó el informe sobre la suerte de la Legio Noveno Hispana, frunció el ceño, y decidió que el imperio ya tenía suficientes problemas como para hacer de este otro escándalo público. No podemos demostrarlo, pero el patrón encaja. Demasiados silencios, demasiadas lagunas, demasiada prudencia a la hora de hablar de una legión que antes había sido un orgullo imperial. Y cuando la historia oficial es débil, empiezan a florecer otras versiones, otras rutas, otros destinos posibles para la novena. No todos compran la idea de la emboscada total en el norte de Britania. Algunos historiadores miran los pocos restos documentales y dicen, espera, quizá la Legio Noveno no murió allí, quizá se fue. ¿A dónde? Ahí empieza el laberinto. Una teoría sugiere que la novena pudo haber sido trasladada al continente, tal vez a la zona de la actual Holanda o Germania. Allí, las fronteras también eran peligrosas. Las tribus también eran problemáticas, y las legiones se movían como piezas en un tablero de ajedrez. Una legión castigada, debilitada, podría haber sido reubicada, reforzada y usada en otra región conflictiva. Otra idea los manda aún más lejos, hacia el este, a las fronteras del imperio en Oriente. Allí también se necesitaban tropas, y Roma solía reorganizar sus unidades. Y si la novena hispana terminó luchando en algún lugar lejano, siendo destruida en una guerra poco documentada, en una provincia donde la piedra y el pergamino no duraron tanto, suena posible, pero hay un problema. Las legiones que se movían dejaban huellas, inscripciones, altares, lápidas de soldados.
menciones en listas militares, y aunque hay algunos fragmentos que podrían apuntar a la presencia de la novena en otras zonas, nada es realmente contundente. Nada que diga con firmeza, aquí estuvo la Legio Noveno, después de Britania. Es como seguir un rastro de migas de pan que se interrumpe justo cuando te acercas al bosque. También está la teoría del cambio de nombre. Roma en ocasiones renombraba unidades. Una legión deshonrada podía ser disuelta, sus hombres distribuidos y su número reciclado, o simplemente eliminado por vergüenza. Y si la novena, tras una derrota, fue absorbida silenciosamente por otra legión, perdiendo su identidad original, imagina lo que eso significa a nivel humano. Veteranos de la Legio Noveno B Hispana, con años de servicio, de repente convertidos en simples números en otra unidad, como si su antigua historia hubiera sido un error que convenía olvidar. Estas teorías tienen algo en común. Intentan rescatar a la novena del escenario más oscuro, la destrucción total y el borrado consciente para darle un destino más gris, más burocrático, menos legendario. Pero si algo nos enseña la historia es que, cuando no hay pruebas sólidas, la imaginación llena los huecos. Y en el caso de la Legio Noveno de Hispana, el hueco es enorme. Cuando los historiadores hablan de la Legio Noveno Hispana, no lo hacen como quien lee un libro completo. Lo hacen como quien encuentra páginas sueltas en el suelo y trata de reconstruir la historia original. Una inscripción aquí, otra allá. Un fragmento de nombre, una mención aislada, un registro administrativo incompleto. Son como ecos de una legión que vivió, luchó, sangró y luego fue tragada. En Britania, las excavaciones han encontrado restos de fuertes, piezas de armamento, objetos cotidianos que muestran la presencia de la novena. Pero lo que importa no es solo lo que se encuentra, sino también lo que no. No tenemos un monumento que diga, en este lugar la Legio Novena Hispana cayó combatiendo valientemente. No hay un discurso conservado donde un emperador llore su pérdida y prometa venganza. En vez de eso, tenemos piedras mudas y silencio de archivo, y ese silencio, combinado con épocas de crisis política, hace que muchos se inclinen por la idea de un encubrimiento parcial. No hace falta imaginar una conspiración cinematográfica con reuniones secretas y tinta invisible. A veces, el encubrimiento es mucho más simple. No lo escribes. No lo mencionas, no lo conviertes en historia oficial. Con el tiempo, los testigos mueren, los documentos se pierden, las tablillas se rompen, las ciudades se incendian. Lo que fue una decisión conveniente para un gobernador o un emperador termina convirtiéndose en un misterio para nosotros. Y ahí, en ese hueco entre lo que pasó y lo que se contó, es donde nace la leyenda de la Legión Perdida. La Legio Noveno Hispana se ha convertido en algo más que una unidad militar desaparecida. Es un espejo de cómo funciona la memoria, qué recordamos, qué decidimos olvidar y qué estamos dispuestos a inventar para llenar el vacío. Tal vez murieron hasta el último hombre en la niebla del norte, tal vez fueron borrados por vergüenza, tal vez se disolvieron lejos de casa, sin gloria ni tumba conocida. Lo único seguro es esto: Roma, el imperio obsesionado con la eternidad, dejó escapar la historia completa de una de sus propias legiones. Y nosotros, 2000 años después, seguimos persiguiendo su rastro como si buscáramos fantasmas.